Era un compañero que siempre estaba pensando qué más podía hacer. Era muy dialéctico. Era un hombre entregado de siempre. Él siempre estuvo dispuesto al sacrificio. Era tan recalcitrante. Él tenía un sentido del humor extraordinario, era un gran compañero. Yo lo disfruté mucho como ser humano. Era muy pícaro para hablar. Era una gente que por ejemplo, tú le presentabas a una señora y él decía, a sus pies, señora. Tenía madera de líder. Muy afable con sus amigos, muy carismático. Una sonrisa que contagiaba a los demás. Tenía facilidad para las relaciones públicas. Era un poco polémico, no se puede ocultar eso. Siempre con una sonrisa por del aire. Eso era Pedro Luis Boitel. Creerán que es vanidad por mi empeño en renacer, es que hay frases por decir y mil cosas por hacer. Muriendo a plazos, viviendo en paz. Mi cuerpo es mi arma, es mi escudo, es mi puñal. Morir a plazos, vivir feliz. Mi mente es libre, mi alma también lo es. Aún muriendo a plazos, quiero ver un nuevo día. En Cuba, la juventud y en particular el estudiantado ha estado históricamente a la vanguardia de la lucha por la democracia. José Martí fue a prisión con 16 años. 8 estudiantes de medicina fueron ejecutados a solo 3 años de iniciarse la Guerra de Independencia. En 1933, los principales actores en el derrocamiento de la dictadura del general Gerardo Machado y Morales fueron los estudiantes universitarios. En el proceso, contrario al régimen del general Fulgencio Batista y Saldívar, también los estudiantes cumplieron un papel destacado, protagonizando una intensa lucha clandestina, atacando al Palacio Presidencial y alzándose en armas en las montañas. Ángel Cuadra estudió con el Pedro Luis Boitel adolescente. Mira, yo fui compañero de aula de Pedro Luis Boitel en el Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado. Teníamos los dos, al ingresar en bachillerato, 13 años de edad. Su amigo de la infancia y años más tarde compañero de lucha, Jorge Daubar, describe cómo Boitel asume las responsabilidades familiares. Se convierte de hecho como el padre, el sucesor, el que llena el hueco en la casa del padre es él, hasta el extremo que desde muy pequeño trata de ganar dinero para suplir la falta del padre. Él tuvo que dejar el instituto porque parece que fue por el fallecimiento del padre y se inscribió en el Instituto de La Habana, que daba cursos nocturnos, y se puso a trabajar. En él puedo señalar en aquel momento 3 características. Primero, la capacidad que tenía para ganar amigos. Después, indudablemente despuntaba como un muchacho inteligente y que tenía facilidades para las relaciones públicas. Luis Boitel, su primo, afirma que los esfuerzos de Pedro Luis habían sido exitosos. La asociación del estudio con el trabajo le habían abierto los caminos a una vida profesional. Pedro Luis ingresa en la Universidad de La Habana a estudiar ingeniería eléctrica. Ya Pedro Luis se había graduado allá en Ceiba del Agua y pasa a trabajar en el departamento técnico de la CMQ. Entonces él matricula. El dirigente estudiantil Richard Heredia conoció a Pedro Luis Boitel en la Universidad de La Habana y relata que de inmediato se incorporó a la lucha electoral que protagonizaban los estudiantes en el marco de la histórica Federación Estudiantil. En la Universidad de La Habana, en el proceso de elecciones que había en la Escuela de Ingeniería en el año 1950, curso 55-56, donde él aspiraba a delegado de curso de la escuela de 4º año de Ingeniería Eléctrica. En este periodo de la historia de Cuba, un amplio sector del estudiantado de todos los niveles de la enseñanza se enfrentaba al régimen de Batista. Roberto Perdomo
destaca el relevante papel que como estudiante y trabajador Boitel cumplió en ese alto centro de estudios. Yo conocí a Pedro Luis Boitel en la lucha contra Batista, el año 57, y Boitel era uno de los más destacados de allí como luchadores. Pero empezó a tener una actividad política desde que entra a la universidad. Él tuvo actividad sindical en CMQ, donde él comenzó a trabajar desde muy jovencito como técnico de equipo. El periodista Arnaldo Ramos Yanis, quien fuera jefe de redacción de CMQ, destaca el sentido de responsabilidad laboral de Pedro Luis, muy lejos de la vida gangsteril que individuos como Fidel Castro habían desarrollado en la Universidad de La Habana. Entraba a la planta sobre las 5 de la mañana de madrugada para revisar los equipos y poner en marcha, o sea, salir al aire a las 6 de la mañana. Pero Luis Boitel fue consecuente con una tradición universitaria de aquella generación del centenario martiano, donde eran la juventud revolucionaria democrática que entendió que la juventud debía participar en los asuntos nacionales. Y esta misma reacción, si lo hizo él, luchar en contra del gobierno de Batista, lógicamente lo hacía también luchar contra el régimen de Fidel Castro, que era entendida por él y por muchos nuestros una traición a esos principios que regían en nuestra juventud. Cuba estaba sumida en una profunda crisis. La violencia oficial y la revolucionaria afectaba a toda la ciudadanía. Pero el mayor peligro lo enfrentaban aquellos que participaban en el movimiento clandestino. Situación que se agravó después del fracaso de la huelga revolucionaria del 9 de abril de 1958, que determinó el exilio en Venezuela de Pedro Luis Boitel y varios de sus compañeros de labores, entre ellos Néstor Penedo. El 29 de abril llegamos a Venezuela en la tarde y fuimos directamente a una casa que nos tenían preparada una conferencia de prensa. Conferencia de prensa que posteriormente me enteré que Boitel desde la embajada había hablado con unos amigos que tenía allá para que preparara la conferencia de prensa. Explicó todas las causas por las que se luchaba en Cuba, cuál había sido el motivo de nuestra salida y qué pretendíamos nosotros hacer allá en Venezuela mientras estuviéramos allí. Cuando Pedro Luis Boitel arribó a Venezuela, el régimen de Marcos Pérez Jiménez había sido derrocado y el país enfrentaba varios problemas de gobernabilidad. Amenazas de golpes militares y planes de grupos comunistas que querían destruir la incipiente democracia determinaron que Boitel, junto a otros exiliados, asumiera el compromiso de participar en la defensa de la democracia que lideraba don Rómulo Betancourt. Cuando el golpe de Estado a Hugo de la Sábana, nosotros tuvimos la dicha de estar allí. Y después tuvimos, cuidando la universidad también tuvimos, pero Luis, el hermano y yo. Él llega a la universidad, se presenta como un estudiante cubano exilado allí en Venezuela y que él viene a cooperar con ellos porque hay que presentarle resistencia a ese golpe de Estado. Boitel decide instalar en Caracas otra planta de radio que transmita hacia Cuba, independiente a la ya establecida que estaba bajo el absoluto control de Fidel Castro, que desde la Sierra Maestra dictaba lo que se podía divulgar. Boitel junto al ingeniero Capó, que fue el primer, él era un ingeniero hidráulico del 26 de julio también, crearon la planta Dos Indios Verdes, una planta de radio de onda corta para transmitir hacia Cuba. Este esfuerzo provoca la furia de Castro, quien ordena la clausura de la planta Dos Indios Verdes que dirigía Boitel, quien, en un gesto consecuente con su independencia de carácter, rechaza la orden del caudillo, lo que genera una rivalidad que se concretaría trágicamente pocos meses después del triunfo de la revolución. Pero en Venezuela había otra planta de radio del 26 de julio, que era la oficial, que era el Indio Azul. Fidel manda que se clausure las Dos Indios Verdes. Le dice a Boitel que tiene que desmantelar eso porque él no quiere
esa competencia. Boitel dijo, bueno, pero aquí no hay competencia, que no solo tenemos idea de cómo comunicarnos con la población y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero Fidel mandó a desconectar la planta de todas maneras y ellos siguieron transmitiendo, no se le hizo ningún caso. O sea que ya el antagonismo de Boitel con Fidel empezó desde ahí, desde ese momento. El 1 de enero de 1959 y los meses siguientes fueron días luminosos para la mayoría del pueblo cubano. Para otros, el inicio de una dolorosa tragedia. Sin embargo, es difícil imaginar otra jornada en nuestra historia si exceptuamos el 20 de mayo de 1902, en la que la alegría y la esperanza se fundieron hasta confundirse. La inmensa mayoría ciudadana se sumó a la revolución y Pedro Luis Boitel, como el resto de los exiliados, regresó a Cuba incorporándose en sus labores en CMQ y retomando los estudios en la Universidad de La Habana. Su capacidad de liderazgo no fue pasada por alto, y un destacado dirigente del gobierno y del 26 de julio le propone que se postule para presidente de la FEU. Marcelo Fernández es de los que le dan embulla mucho a Pedro Luis para que aspire a la presidencia de la FEU. Boitel se postula para la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, pero sin el apoyo del movimiento 26 de julio. Esta organización, con el aplastante peso que tenía en la opinión pública, respalda al comandante Rolando Cubelas, que también disfrutaba de la simpatía de un amplio sector de los estudiantes universitarios, entre los que se encontraba José Ángel Gutiérrez Solana. Bueno, yo conozco a Pedro Luis de la época de la universidad, aunque yo no era del grupo de él, ni puedo decirle honestamente que no voté por él, yo voté por Cubelas. Unos días antes de las elecciones, el gobierno, o sea, Fidel Castro, declara públicamente que el gobierno no respalda a ningún candidato a la elección de la FEU. Los conflictos entre las diferentes facciones revolucionarias y en particular los que tenían lugar dentro del movimiento 26 de julio, el más poderoso y ambicioso de todos los grupos que habían luchado contra Batista, eran muy fuertes. Por lo que apoya oficiosamente al comandante del directorio revolucionario Rolando Cubelas para dirigir la Federación de Estudiantes Universitarios. Rolando Cubelas era el candidato oficial, vamos a decir. Rolando Cubelas, que pertenecía al directorio, y Pedro Luis pertenecía al 26 de julio. Sin embargo, Rolando tenía el apoyo oficial, él había hecho un tipo de arreglo y tenía el apoyo del gobierno, del régimen en ese momento, y del 26 de julio. Sacan a Cubelas, que está de viceministro de Gobernación, que era del directorio, y lo llevan para la universidad. Empieza toda la propaganda, inclusive ahí en la universidad, y en día de llegar el que fue jefe de la policía, a Mejeira, con ametralladores y un grupo gritando "Viva Cubelas, presidente de la FEU". Ahí tú ves ya directamente que ya Pedro Luis estaba vetado. Dentro del movimiento 26 de julio había una disensión de carácter ideológico no declarada, pero sí en efecto, debido a que elementos de izquierda estaban siendo respaldados por un grupo dentro de la Dirección Nacional del 26 de julio, como Guevara, Vilma Espín y otros más, que respaldaban a los comunistas. Y que el movimiento 26 de julio no respaldaba tampoco a ningún candidato a las elecciones. Y en este otro caso se refería a Pedro Boitel. La corriente democrática del movimiento 26 de julio había logrado el respaldo de la mayoría de los estudiantes de secundaria y del nivel universitario, afirma Richard Heredia. Ya habíamos ganado todo el proceso en la segunda enseñanza y en las otras universidades de la isla. A nivel nacional teníamos el control de todo eso por elecciones, no por influencias políticas, ni por presiones de carácter de militancia, sino por elecciones, en congreso de la segunda enseñanza, que se produjo un congreso nacional, y en las elecciones en todas las universidades. Soy diferente y no veo el mundo igual. Quiero agradecer. Pedro Luis Boitel era un hombre de ideales, creía en democracia y era partidario de la lucha cívica, como afirma su compañero de boleta electoral, Rafael García Toledo. Cultivaba todavía la idea de que aquello se podía reformar desde dentro, que podía dentro del 26 de julio hacer algún tipo de jugada y que con la presidencia de la FEU él podía influenciar. Todos esos elementos que salieron electos
federaciones y personas respondían a la sección estudiantil del 26 de julio. Y a eso lo demostraron a la hora de tomar una decisión sobre a quién respaldar en la Universidad de La Habana. Firmaron un documento en el que anunciaban que respaldaban a Pedro Luis Goyter como presidente en la candidatura a presidencia de la universidad. El denominado sector moncadista del movimiento 26 de julio aspiraba al poder absoluto. La prensa era reprimida, la economía sufría el acoso de las autoridades. La sociedad civil, incluyendo los sindicatos, partidos políticos y grupos profesionales, estaban siendo socavados, divididos e intimidados. Fuimos para el antiguo campamento de Colombia, que ya era Ciudad Libertad. La reunión era la Federación Estudiantil Universitaria y la sección estudiantil del 26 de julio. Del otro lado estaba Armando Jara. Armando Jara dando seguridades de que aquello era una democracia, de que quien ganara las elecciones iba a ser elegido, que el gobierno iba a respetar quienes ganaban en las escuelas. Y la gente que representaba a la FEU y la coordinación estudiantil del 26 de julio pidiendo más seguridad y diciendo que ellos no creían que fuera así. Y Hart diciendo, esto es una democracia, nosotros tumbamos a Batista para poner una democracia, ustedes van a ver que las elecciones se van a respetar. Cuando llevamos como media hora, 40 minutos así, de sorpresa entró Raúl Castro. No sé si, yo creo que nadie lo esperaba allí. Y le pidió la palabra a Hart y dijo, y nunca se olvidará porque después he comentado esto con mi tío varias veces de esta vivencia. La revolución está amenazada y tenemos que ir todos a una unidad. Acabo de venir de la universidad, donde nos hemos reunido con el directorio 13 de marzo. Y el directorio ha acordado unirse a nosotros en la lucha que nos viene encima el gobierno. Y hemos decidido que la presidencia y X número de escuelas sea para el directorio, la vicepresidencia y X número de escuelas para el 26 de julio. Una de las personas del 26 de julio se levantó y sin mirar a Raúl Castro le preguntó a Hart, ministro, ¿esta es la democracia que usted nos ha estado hablando hace una hora? No creo que en ningún momento haya sido porque Cubela respaldara a los comunistas, sino Fidel quería el control de la universidad y Cubela era un individuo que había demostrado una vinculación, una supeditación al 26 de julio. Por lo tanto, Cubela era un poquito una estrella de rock en ese momento y hay que entenderlo. Porque cuando Cubela era un individuo de estilo, bien parecido, un poco postalista en la cosa cubana, y era un comandante que vamos a decir, lucía, tenía barba roja, usaba un yaqui blanco arriba del uniforme. Él era de verdad una persona de mucho carisma en ese momento. Pero Luis no era así, en realidad. Pero Luis es un individuo con una intensidad tremenda, un idealismo tremendo que él y yo chocamos muchas veces. Mientras la histórica autonomía universitaria, que había caracterizado los altos centros de estudios de Cuba, desaparecía, los estudiantes militantes del Partido Socialista Popular, con otros del movimiento 26 de julio, intentaban confundir a los electores. Porque ahí se estaba ya definiendo el problema ideológico dentro del 26 de julio y con el respaldo de una cantidad de oficiales del gobierno que iban constantemente a la universidad. Después de haber salido publicado en la prensa a todas 8 columnas el respaldo nacional a Pedro Luis Goyter como candidato a la FED, principalmente a nombre del 26 de julio. Ricardo Alarcón, que pertenecía a la agrupación católica universitaria, lleva unos volantes que habían hecho los comunistas que le daban su apoyo a Goyter. Cubela recibe el beneplácito de Raúl Castro, porque Raúl Castro no podía ver a Pedro Luis. Primeramente porque Pedro Luis era anticomunista y Raúl Castro era comunista, eso no se puede negar. Pero el hecho fue que la entrada de Raúl Castro armado en el recinto universitario, donde eso no se podía hacer tradicionalmente, los únicos que tenían armas eran la policía universitaria, y ahí ni cuando Batista pues entraba la policía, nunca, ni cuando Machado, etcétera, la autonomía universitaria, etcétera, y esta gente entraron armados allí, etcétera, y estuvieron en el meeting en aquel meeting que no hay duda que mucha gente que estaba muy, pero muy de acuerdo con ese momento con el régimen, todavía estaba el fervor de la revolución, etcétera, apoyaron
a Rolando, entre otras cosas porque Raúl y este grupo de gente lo estaba apoyando. En aquellos momentos en Cuba, enfrentarse a Fidel Castro era un suicidio. Era un suicidio. Por eso pasó a Pedro Luis lo que pasó. Pedro Luis se le enfrentó a eso. Raúl Castro apoyó a Rolando Cubela en ese meeting cuando habló. No solo lo apoyó, Raúl Castro dijo que tenía que haber una candidatura única, que eso era los revolucionarios, que los que estaban creando una candidatura alterna, vamos a decir otra candidatura, eran divisionistas, etcétera. O sea, ahí no hubo ningún tipo de duda, él estaba allí para apoyar a Rolando Cubela, lo hizo. Entonces nos vamos a visitar las distintas escuelas, va Cubela, voy yo, va Pedro Luis Boitel, vamos los tres. Y se van produciendo incidentes en cada una de las entradas de las escuelas, se están produciendo incidentes de cierta violencia. Entonces decidimos los tres irnos de la universidad para evitar conflictos serios. Entonces nos vamos a la universidad, vamos a la cafetería de Radio Centro y nos sentamos allí, empezamos a conversar, a ver cómo se podía resolver el problema. No se podía resolver, ya la cosa estaba en marcha, había que esperar el resultado final. Yo creo sinceramente que Rolando Cubela hubiera ganado las elecciones de cualquier forma. Y así es como se termina el proceso aquel. Después vamos nosotros al recodo, eso por la noche, donde nos enteramos que habían dado un pucherazo en la universidad, según el delegado de la prensa del periódico del País, es el que me dice, dieron un pucherazo, ustedes ganaron las elecciones, pero dieron un pucherazo por la noche. La frustración y el desencanto han cundido en las filas revolucionarias. La instauración de un régimen totalitario es rechazado por los demócratas. El comandante Huber Matos está en prisión. Otros comandantes del ejército rebelde como Humberto Solimarín y William Morgan están conspirando. Y líderes estudiantiles como Porfirio Ramírez se aprestan para levantarse en armas. Pedro Luis Boitel es otro dirigente de la juventud que asume consciente el camino del deber. Mediados del 60, Boitel un día se encuentra conmigo y me dice, quiero hablar contigo. Nosotros cada rato nos reuníamos en un restaurante libanés que había en la plaza de Carlos III, porque su madre era de origen libanés y a él le gustaba mucho la comida árabe. Y me dice, tengo que hablar contigo. Fuimos a comer y después me dijo, no, yo te voy a llevar a tu casa. Me lleva a mi casa y en el carro me plantea ya que ya la situación es insostenible, que hay que organizarse para conspirar. Yo me entero que Pedro está conspirando de una forma muy simpática. Se produce en el barrio, como en muchos barrios, la celebración del cumpleaños de Fidel. Félix va a mi casa a hablar conmigo y me dice que Pedro está conspirando. Yo todavía no he roto con la revolución y yo lo que hago es que me molesto y considero que eso forma parte de un plan para destruir a Pedro, porque yo no sé que Pedro está conspirando. Pedro Luis tenía un infiltrado que era el de Santiago de Cuba, que se llamaba Luis Felipe Bernaza, de la Universidad de Oriente. Él con Boitel hicieron un recorrido por la isla reclutando estudiantes para la conspiración. Ya estamos conspirando ya estoy realizando tareas dentro del MRR ordenadas por Pedro. Yo llego esa noche y cuando yo me bajo a mi carro veo el carro de Pedro y digo, ¿qué habrá pasado? O sea, yo abro la puerta de mi casa, mientras ya abro la puerta y cuando entran veo sombras que se mueven muy rápido en la habitación y yo saco la pistola. Pero eran mi mamá y mi papá. Y se me dijo, oye, un guardazo, cierra la puerta. Me dice, oye, ¿qué está pasando? Le digo, no, que no sé. Dice, estuvo aquí Félix vestido de militar y preguntaron por ti. Yo le gustaba para la calle. Entonces Félix te dejó el recado que mañana por la mañana, bien temprano, que subas a su casa. Yo no sé que Pedro cayó preso. En noviembre de 1960, Pedro Luis Boitel es arrestado por la seguridad del Estado y condenado a prisión. Pedro Luis es acusado de conspirar contra el gobierno de Fidel Castro. En el juicio se pone un cepillo en la boca y el fiscal le mandaba a quitar el cepillo y por se ponía el cepillo. Y entonces Pedro Luis movió la cabeza de un lado hacia otro y la que te busca, dice, buscando al traidor. Dice, bueno, ¿cuál es el traidor? Dice, Fidel Castro. Pedro Luis primero lo condenan a 12 años. Raúl Pérez Coloma fue compañero de trabajo en la CMQ de Boitel y su amigo en el presidio. Comandan para la isla de Pino. Ahí coge el número 26621. Y yo soy 27169, quiere decir que hay un lapso de tiempo de que él fue a que fui yo.
Y cuando él viene para la cabaña de regreso de la isla, en la causa de nosotros le echan 20 años. En total, Pedro Luis fue sentenciado a 32 años. Es el caso más horrible de la situación jurídica de Cuba. Él tiene dos causas por los mismos cargos. En una le echan 12 años y en la segunda, donde yo estaba con él, le echan 20. Arnaldo Ramos Yanis destaca que Pedro Luis Boitel fue una especie de pionero del periodismo independiente y de la lucha en la denuncia por los derechos humanos. En la prisión, cuando me lo encuentro en el patio 2 de la cabaña, una de las primeras cosas que me dijo, mira, yo estoy haciendo aquí, dirigiendo un periódico, ese periódico se llamaba El Cubano Libre. Al mismo tiempo me dijo, mira, todo lo que tú puedes hacer contra esta gente, que tú recopiles de causa y demás, tú me lo das, que yo tengo medios para sacarlo. Uno de los medios de ellos era Clara Abraham, su madre, que fue una gran mambisa y una gran luchadora también por la defensa de los derechos humanos. Roberto Perdomo formó parte del grupo de presos que fue trasladado de la cárcel de la Cabaña para la prisión de Isla de Pinos y da fe de la rebeldía de Boitel. De la Cabaña fuimos para Isla de Pinos y cuando llegamos a Isla de Pinos nos habían acusado de que nosotros habíamos picado los asientos de los aviones. Yo no lo piqué, no dudo que él lo haya picado. Es más, estoy seguro que lo picó. Boitel era un hombre comprometido y las rejas no le impedían seguir luchando por sus ideales. En la circular había muchas tendencias políticas y él participaba en la cosa interna de la circular muy activamente. Bueno, cuando yo llego a la circular 4, me encuentro que él está en la planta baja y viene y me abraza y me dice, vamos para mi celda. La celda de él, como dije, era la 21 del segundo piso. Era ahí, vivía con un muchacho joven, Tomás Ramos, que le decían el Tigre. Allí, Pedro Luis me dice, tú vas a dormir en el avión mío. Viví en una celda también con él, así que imagínate, me acuerdo que era en la 52 del segundo piso de la circular 1. Vivíamos Rolando Simón, él y yo. La cosa con el flaco no era fácil, porque en aquellos momentos todavía no había empezado ni el plan de trabajo forzado, ni había todos los problemas que después surgieron, pero Boitel era tan recalcitrante para todo, que con esa persona no había ningún arreglo de nada que conllevara el aceptar absolutamente ningún tipo de privilegio, de prebenda, ni nada con la dictadura. Un hombre que no admitía situaciones a medias ni nada de eso. Su posición siempre fue vertical y en todos los aspectos, desde antes de salir al trabajo y después cuando el trabajo, pues igualmente. Allí en la cantera, una piedra le desbarató un dedo y no dejó curarse ni nada de eso. Pedro Luis, como hombre de ideales, era terco en su manera de ser. Tenía su forma de actuar. Él era incapaz de una transacción, de una mentira, de hacer una cosa para conseguir aprobación, para conseguir masa, ¿entiendes? Él era un hombre de principios rectos y sólidos, no era, como dicen aquí, un crowd pleaser. Él no buscaba agradar a la masa, él no buscaba eso. Si lo seguían, lo seguían, si no lo seguían. Él era mordaz con las opiniones de aquellos individuos que él consideraba que no tenían ese aval grande en la lucha y que no comungaban con las ideas de él. En eso tuvo muchos seguidores y yo creo que esa fue una de las causas por las cuales él tenía tantos muchachos jóvenes al lado de él. Y una cosa muy característica también, los amigos de Boitel de hace muchos años siguieron siendo sus amigos. Esto es muy importante. O sea, él no era un individuo que defraudaba o que... No, Boitel era una persona que te hacía sentirte seguro cuando ibas a una lucha con él. Y te hacía ser creativo también. Era como si en el fondo uno tratara de no defraudarlo a él. Él era un individuo que andaba siempre moviéndose, él tenía su organización y andaba siempre de un piso para otro.
buscando, tratando de hablar, era muy dialéctico. Era un individuo que de verdad se preocupaba por el entorno de él, dando siempre buenos consejos, que la gente estuviera ecuánime en sus cosas, en sus planteamientos. Siempre fue un hombre bastante activo. El embajador Armando Valladares acompañó a Boitel con otros compañeros en un intento de fuga desde el presidio de Isla de Pinos. Pedro Luis era un hombre de acción, un intelectual, un pensador, un dirigente, reunía todas estas cualidades y sobre todo un valor personal extraordinario, de una interés a toda prueba. Y yo recuerdo que cuando me habló de la fuga, a mí aquello me pareció una cosa prácticamente imposible. Jorge Daubar, con la ayuda de su padre Pedro Álvarez y la prometida de Boitel, Carmen Jiménez, introdujeron en presidio parte de los útiles necesarios para la fuga. Compramos el colchón, compramos ¿cómo se llama? Los pelos de cegueta en una ferretería. De ahí fuimos al Mercado Único, donde vendían camisas milicianas, compramos las camisas milicianas y fuimos para la casa. Y entonces con el colchón y con todo, esa noche nos reunimos en mi casa con mi padre presente, que era tapicero. Se puso el colchón arriba de la mesa, el colorante, todas las cosas, y yo le pregunté a la gallega, ¿cómo pican en la requisa? La gallega me dijo, pican por aquí, pican por allá, pican por otro lado. Entonces yo me viro para mi padre y le digo, hay que ponerlo en el burlé, o sea, en el chorizo ese que lleva los colchones en el bote. Y ahí fue donde Bueno, cortamos la reja de la ventana y nos escapamos por dentro del cuartel de los militares, vestidos de militares, saludando a los militares, por debajo de una trinchera donde había una ametralladora calibre 30. Llegamos al lugar donde tenían que recoger unas personas que iban de Cuba a buscarnos, no acudieron a la cita, durante 2 días los estuvimos esperando y al tercer día, en aquella búsqueda donde participaron más de 20.000 comunistas, lógicamente pues nos capturaron. Gregorio Ariosa fue testigo en más de una ocasión del sentimiento de justicia de Boitel, así como de lo que era capaz por defender sus convicciones. Entonces Boitel los enfrentó y le dijo que no podía decir eso, que ellos tenían derecho a conspirar, es decir, a oponerse al régimen de Fidel Castro, que en esos momentos no representaba el sentir de la población cubana. Hacía con eso, y que además en Cuba no se podía hablar de raza, porque la nación cubana se había fundado con la sangre derramada en las maniguas de negros, blancos, españoles, incluso chinos. Después de la confrontación que él tuvo con los militares, yo me acerqué a él, le di la mano y le dije que me había gustado esa actitud, que era una actitud de un buen cubano, y que en nombre de todos los negros cubanos, con excepción de Juan Almeida, le daba el título de negro honorario. Él era radical, la persona tan radical, y yo no sé hasta qué punto pudiera ser aceptada por personas de mentalidades mucho más moderadas. Pedro Luis resistió el trabajo forzado, usando su cuerpo como el escudo de sus ideales, determinando recurrir a la huelga de hambre como arma de lucha, de confrontación con la tiranía. Sí, la cosa del trabajo forzado con Pedro Luis fue prácticamente en el mismo momento que se creó el bloque 19, ¿no? En el bloque 19 todos sabemos que el punto de partida fue la posición de Alfredito Izaguirre de negarse a trabajar. Sí, Pedro tenía una gran capacidad, te diría, más que de resistencia, que la tenía de enfrentamiento constante al sistema. Recuerda que Pedro Luis, pues lo mismo participaba en una acción, que escribía un manifiesto, que mandaba denuncias sobre violación de los derechos humanos para el exterior, que utilizó, y fue el primero que lo hizo, la huelga de hambre como un arma en contra de los comunistas. El doctor Alberto Fibla, en sus largos años de prisión, 26, realizó también varias huelgas de hambre. Las huelgas de hambre son un proceso de deterioro pausado, pero muy lento, pero muy efectivo. Él hace la primera huelga de hambre precisamente cuando para buscarle más problemas lo sacan del bloque 19. Pedro Luis pues también aprovechó toda esa circunstancia del trabajo forzado, pero utilizando el método de la huelga de hambre. Los que teníamos que salir en el bloque 19 todos los días para el campo, pues sabemos que todos íbamos sujetos a la paliza del día. Y Boitel pues parece que fue un visionario. Y entonces lo trasladaron para otro bloque y ahí empezó la primera huelga,
que duró todo el tiempo, o sea, ya él no salió más a trabajar. La huelga de hambre fue la salida que él dio a una protesta, a un plan de trabajo. Cuando llegó el plan de trabajo, pues unos dijeron, bueno, yo voy a actuar así. Él dijo, aquí hay que plantarse aquí. Y eso fue lo que hizo, plantarse. Cuando nos llevaron para el edificio 5, pues él estuvo allí, no salió nunca, ya él estaba en huelga de hambre y allí continuó hasta que lo trasladaron para la cabaña y vinieron todas las otras huelgas. En 1965, Pedro Luis Boitel es nuevamente trasladado para la fortaleza de la Cabaña, donde también participa en varias huelgas de hambre. Lo incorporaron a él al grupo que estaba en la galera 23 de la Cabaña. La galera 23 era un lugar de castigo. Obviamente casi era como un sótano. Allí había 10 o 12 presos en principio, después trajeron otros más, entre ellos a Pedro Luis Boitel. Cuando llegamos a la Cabaña tuvimos varios problemas con la guarnición. Entre ellos Pedro Luis tuvo muchas discusiones con ellos y muchos problemas con la guarnición, porque Pedro Luis era muy rebelde. Y participamos en la huelga de los 35 días y parecía talmente que no estaba ni en huelga, como que era un hombre delgado, ni se le notaba que bajaba ni nada. Siempre Pedro Luis fue Pedro Luis en huelga y en todos lados. El problema de las huelgas de hambre es que se sufre un deterioro progresivo y alarmante. En cuanto al tiempo que uno puede estar en huelga de hambre, pues antes de morir, se supone. Eso varía de acuerdo con la constitución de la persona. Y así todo. Tenemos el caso en la prisión de Luis Álvarez Díaz, un hombre muy fuerte, acostumbrado a hacer ejercicio, extraordinariamente musculoso, murió a los 13 días de huelga de hambre. Por ejemplo, también Robertico López Chávez estuvo inclusive en un calabozo ahí, en Isla de Pinos, y estuvo 73 días durante la huelga antes de morir. En la huelga aquella grande de 30 y pico de días que estuvimos sin ingerir alimentos, y una cosa que yo lamenté siempre es que cuando terminamos la huelga aquella, Boitel dijo que él iba a seguir en huelga. Ahí nos enteramos que él estaba en huelga de hambre. Cosa que no sorprendió a nadie, porque ya te digo, él había hecho varias huelgas de hambre y además él era duro en ese aspecto. Él tenía sus ideas y si vamos a ver su muerte, pues él murió por sus ideas. Carmina Trueba visitó a Boitel en el hospital militar durante una de sus huelgas de hambre y supo de su entereza y determinación de dar la vida por la libertad de los cubanos. Y algo incomprensible de la dictadura cubana fue recibir un recado del hospital militar de Colombia, donde estaba Pedro Luis, para que fuera a visitarlo. Yo no lo conocía, no lo había visto nunca. Y rápidamente llegué allí a mi hora y lo vi, estaba en una cama acostado de una huelga. A mí me impresionó mucho en la forma que me dijo que estaba dispuesto a morir, que era una lucha que a él le había llegado muy hondo y que estaba dispuesto a todo. Ariosa afirma que cuando salió de la cárcel pudo trabajar en la denuncia internacional de la violación de los derechos humanos en Cuba y en particular sobre lo que sucedía en las prisiones gracias al entrenamiento que le había dado Pedro Luis Boitel. Cuando yo salí de la prisión, ya Boitel me había dado una orientación cómo se podía trabajar en la calle y cómo se podía hacer algo. Pero una de las cosas principales era denunciar los horrores que estaban sucediendo en la prisión. Y cuando salí fui a la agencia de prensa británica, la Reuters, y ahí con el corresponsal denuncié los horrores que había allí en la prisión. La fortaleza militar del Castillo del Príncipe pasó de bastión militar a prisión nacional para años más tarde prestar servicios como la cárcel de la provincia de La Habana. El Príncipe fue usado por la dictadura de los Castros para aislar prisioneros que en un momento determinado eran considerados especialmente peligrosos. Y por eso, Pedro Luis Boitel, luego de concluir una de sus muchas huelgas de hambre,
fue remitido para una galera a la que no tenía acceso el resto de la población penal. Vivíamos escondidas de todo el presidio político nuestro e incluso de los comunes. No nos podían ver. Nosotros vivíamos aislados en la azotea del Príncipe, donde estaba la antigua zona de los locos, que le llamaban. Nosotros, los prisioneros políticos arrestos, nos encontrábamos en la sección número 5, muy próximo a ese lugar, y por necesidades que teníamos de comunicación todos los días, yo me mantenía en contacto con el grupo donde se encontraba Pedro Luis Boitel. El 1 de enero del 71, como a las 10 de la mañana, entraron en una cama y la vistieron de nuevo. Enseguida surgió la especulación de quién podía ser. Uno creía que era Mario Chan, en paz descanse, otro que era el ex comandante Ramón Guín, el otro que era el ex comandante Rolando Cubera, y todo el mundo seguía dando opinión y eso. Y no llegaba el huésped que estábamos esperando para que nos acompañara allí. Y como alrededor de las 3:30, fue como a los cuartos, nosotros habíamos abierto 2 huecos en la lona para ver algo para afuera. Y como a las 4 de la tarde, creo que fue César Pal, que murió en paz descanse también, dijo, por allá vienen 2 militares con una camilla y un preso adentro. Y de pronto se abrió reja, ¡brum!, y entraron 3 militares adelante y atrás una camilla, que era Pedro Luis. Yo cuando lo vi no lo conocí, y un preso más. Pero entonces oigo a César que dice, a César Páez, mira Pedro, ¿qué tú haces aquí? Pedro Luis Boitel explicó que él venía del hospital militar donde él llevaba un tiempo allí, ya venía muy débil. Boitel era un hombre flaco y las huelgas se acaban. Después se establecen alteraciones en todos los órganos a medida que pasan los días. Y uno de los más afectados es el riñón, precisamente el que produce o coadyuva a que la persona ya se vaya deteriorando y se vaya acercando a la muerte. Carmelo Cuadra murió durante una huelga de hambre cerca de Pedro Luis Boitel. Su sacrificio, según contó el propio Boitel, en alguna medida le dio un nuevo plazo a su existencia. Cuando muere Carmelo, me dice Pedro, dice, oye, los gritos que Carmelo daba de sufrimiento y de dolor eran angustiosos. Vaya, aquello era para taparse los oídos. Y es que ellos estaban pasando la sonda constantemente. Y la sonda parece que le perforó el hígado. O le hizo algo en el hígado que lo provocó unos dolores espantosos. Y así murió Carmelo, con unos dolores, pero horribles. Carmelo estaba en un cubículo y Pedro Luis estaba en el otro más allá. Ellos nunca se podían hablar. Pero Pedro Luis oía. Después él me lo contó. Dice, yo pensé que me tocaba a mí. Incluso yo estaba dudando si me pasaban la sonda o no me la pasaban otra vez. Yo quería que o ya terminar una vez. Pero ahí fue cuando vinieron ellos y le dijeron, ¿qué es lo que tú quieres? La ropa civil, esto, te lo vamos a dar todo. Cuando llegó al Príncipe, el Castillo del Príncipe, se reunió con nosotros, yo le di mis consejos, le dije, óyeme, eso de la ropa de civil, te distancia de los presos. Dice, bueno, yo me la gané Uber, está bien, pero ten cuidado, porque esta gente son muy malos, me refiero a los carceleros, son muy malos, y lo que quisieran es verlo a uno convertido en un cadáver. Está bien, pero a mí me respetan. Los esbirros de la prisión no cesaban de acosar a Boitel, y por eso varios de sus compañeros de la galera de El Príncipe consideraron que las acciones de varios oficiales de la guarnición tenían como objetivo provocarle para que se declarase en huelga de hambre y dejarle morir. El teniente Valdés, que es de la seguridad del Estado, que nos atendía a nosotros allí en el Príncipe, a veces entraba a la galera y se ponía a hablar, a conversar. Nosotros, la gente le preguntaba. Entonces, después que trajeron a Boitel con nosotros, él fue un día allí y se puso a decir, no, porque estamos cansados ya de Pedro Luis. Ya nosotros estamos cansados y en la próxima huelga que anda se tiene que morir, como se tenía que morir en esta. Después de una fallida visita, que vienen y le dicen, óyeme,
ahí están tus familiares, ponte la ropa que nosotros te exigimos que te pongas para llevarte. Dice, no, yo no me la voy a poner. Entonces por fin no tuvo visita y a los 3 días se declara huelga de hambre. En repetidas oportunidades se dio el caso de que iba Clara a ver a su hijo, a ver a Pedro Luis, y él no lo podía ver porque estaba en una huelga de hambre. Ese día al amanecer él cogió desayuno y lo botó por el baño. Después yo estuve observando eso. Después el almuerzo lo viró, la comida también. Y está raro esto, aquí hay algo. El día siguiente igual rechazó el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces al día siguiente, por la tardecita me dice, Maqueta, ven, quiero hablar contigo. Digo, dime. Me dice, no, estoy en huelga de hambre. Al tercer día de él estar en huelga, va O'Farrill en la rutina con el jefe de la sección de nosotros, la sección 7ª. Abren la puerta y entran O'Farrill delante, el jefe de la prisión detrás, un coronel más, como 7 o 8 militares. Como entraban ellos allí, tenemos un tubito allí, y ahí tenían la ropa amarilla, de que nosotros salimos a visita. Teníamos una ropa especial para que no se ensuciara. Y entonces estaba los pantalones de Pedro Luis y una camisa blanca. Que era Isabel, eso sí miró para atrás. Y cogió el ¡buah! ¡Rácate! La de él nada más. Le dijo a Sanabria, llévate eso de aquí. Y siguió una fiera para allá. Entonces fue cuando estaba Pedro Luis, lo miró, Pedro Luis estaba en la cama, acostado así, la cabeza para arriba. Entonces ese padre le dice, Boitel, mira lo que te hizo O'Farrill, que lleva los pantalones, y Boitel respondió con una sonrisa. Quería decir que él dijo, vamos a ver quién gana la pelea. Boitel tomó la decisión de iniciar otra huelga de hambre con plena conciencia de las posibles consecuencias. Un día llegó Valdés y se puso a preguntar que si había alguien que no estaba comiendo, y que por qué no estaba comiendo, y que si alguien estaba en huelga, que si estaba en huelga. Dijeron que no sabían nada. Y así empezó aquella cosa que fue, vaya, hay que vivirla, ver a un hombre muriéndose delante de ti, ¿sabes? Y que eso fue tremendo ahí para nosotros. Cuando pasan 6, 7 u 8 días, yo me le acerco y le digo, óyeme, pero hoy esta gente quiere llevarte a la muerte y tú eres un elemento valioso. Me parece que están obteniendo éxito utilizando tu entereza, tu voluntad y tu determinación y tu principio. El caso es que mi consejo no le pareció bien y entonces hizo circular una nota diciendo que lo dejaran a él en su protesta. En primer lugar, los primeros días lo que se siente es hambre, la sensación esa de vacío que uno tiene en el estómago, que es de todos conocido. Pero eso desaparece a los pocos días y entonces pues se instala, comienza el proceso de una debilidad que va en aumento y la piel se pone fría. Eso es la hipotermia, cuando el organismo resiste muy mal la hipotermia, o sea, la frialdad. Como a los 15 días vino el director con Valdés, llegó a él y le preguntó, Boitel, ¿cómo está? Boitel le dijo, estoy muy bien. Y se volvió a poner un paño que se ponía en los ojos. Y el director salió de allí bravísimo con él, porque Boitel lo tiró a basura. La familia de Boitel, siempre pendiente de la situación, recurrió en varias ocasiones al nuncio apostólico de La Habana, Monseñor Sachi, para que intercediera a su favor ante las autoridades. En una de las veces que fuimos a ver el nuncio apostólico, en la última huelga de Pedro Luis, en la última, nunca nos recibió, y ya la tercera vez que vamos de nuevo, un cocinero allí, se le dio pena ver lo que estaba pasando. Y me dijo, mira, él no lo va a recibir ustedes, porque las 2 veces que ustedes han estado aquí, él no sale. Pero hoy, él está almorzando en la finca de Raúl Castro. Sachi, el Monseñor Sachi. Según pasaban los días, el estado de salud del huelguista se agravaba. Aparecen los vómitos, que es lo que más se preocupa en estos casos de huelga de hambre. Los vómitos producen deshidratación. Y hay un principio médico que dice, deshidratarse es morir. Y
la deshidratación pues es progresiva también, aunque uno no vomite, el organismo también va perdiendo agua, aunque uno trate de tomarla, pero siempre pierde más porque no hay comida. O sea, la deshidratación se va estableciendo y va en progreso. Llega un momento que ya eso en el organismo se establece una situación que es conocida como una acidosis metabólica, producto precisamente de la pérdida de agua, y junto con la pérdida de agua una serie de elementos, entre ellos el sodio y demás, que son los que contribuyen a producir en el organismo las alteraciones que van a presentarse a partir de 15 o 20 días. Boitel asumió el reto sin dudar y con la convicción de la fuerza moral que le asistía. Él me dijo que ya estaba cansado de muchas humillaciones, de maltrato, de bañonetazos, de ofensas, que ya estaba cansado ya de aguantarle a ellos y que iba a reclamar más derechos todavía. Y le dije, Boitel, acuérdate que ellos tienen la fuerza. Y dice, sí, Maqueca, ellos tendrán la fuerza, pero yo tengo la fuerza moral. Vamos a ver quién gana esta pelea. Entró el jefe de la prisión, como 7 o 8 días después. Y fue donde estaba él, directamente a su cama. Él estaba acostado, él se ponía el pañuelito en la cabeza aquí. Así. Y así no se movía, se mantenía horas y horas así. Y le dijo el jefe de la prisión, Pedro Luis, tú estás en huelga. Entonces se quitó el trapito y dijo, ¿qué usted quiere? ¿Tú estás en huelga de hambre? Yo no estoy en huelga de hambre. ¿Tú no estás en huelga de hambre? No, yo no estoy en huelga de hambre. Yo estoy comiendo aquí. ¿Y qué tú comes? Lo que me dan mis compañeros. Pero tú no estás en huelga, yo no estoy en huelga. Los valores de él estaban en una dinámica que tenía que ver con la actitud del guerrero, la actitud del combatiente, pero que privilegia los valores de la lucha y del combate. Boitel siempre estaba muy sereno, no gastaba energía porque se pasaba el día en la cama. Ya él no veía, cuando él se quedó en huelga ya él no veía. Cuando hay bajo sodio en el organismo, pues la tensión del ojo disminuye también, y por eso es que nosotros que hemos estado en eso, pues vemos que la vista se nos distorsiona y se pierde vista y uno se altera, pero en definitiva no es lo más grave. Los días pasaban y el drama se transformaba en tragedia rápidamente. Pero Pedro Luis quería conservar a sus amigos hasta el final. Él estudiaba mucho y le gustaba de él. Pero cuando se quedó en huelga, parece que dijo, hay que guardar energía porque esto es para algo. Pedro Luis conocía ya su organismo y había tenido problemas digestivos de tantas huelgas. Y no tuvo vómitos hasta el día 18, 19. Boitel como a los 36 días en huelga, me dice, Maqueca, voy a ponerme un lavado. Le digo, ¿cómo, Boitel? ¿Lavado? Sí, quiero que me ponga. Le digo, no. Yo no le pongo un lavado porque eso que he puesto está en la vida. Entonces llamó a Bruce y a Rafaelito y los dos fueron para el baño y nosotros estábamos rezando como a las 7 de la noche. Y yo estaba rezando, pero estaba rezando y al tanto nada más de lo que estaba ocurriendo en el baño. Le pusieron el lavado y cuando que me iban a poner el lavado, le dio un desmayo. Hubo que cargarlo, hubo que suspender el rosario y llevarlo para acá al maestro, echarle fresco con un cartón. Entonces, yo esa noche no fui a verlo. Entonces por la mañana me llamó cuando se despertó. Maqueca, ven acá. ¿Te pusiste bravo conmigo? Y sí, tengo que ponerme bravo contigo. Mira el susto que no hiciste pasar. La acción sobre los nervios sí es la que más lleva hacia la muerte. Los nervios, en todo el organismo hay nervios. Y entonces pues se establece la polineuritis y ya esa misma situación se va adhiriendo a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y así ya se puede decir que después de 20 días uno está agonizando. Varios compañeros de Boitel afirman que el gobierno había decidido su muerte y que Boitel había aceptado el reto de morir o vencer. Un oficial de la prisión que se acercó a mí para confesarme su malestar con
con el propio sistema que él estaba representando, me comunicó de que la orden que tenían oficialmente era dejar morir a Pedro Luis Boitel durante su huelga de hambre, y me pidió que yo me comunicara con ellos y les transmitiera esa noticia, a ver si había alguna forma de que convencieran a Pedro Luis de que abandonara su huelga, pero ya era una determinación irrevocable. Él había decidido inmolarse, había decidido entregar su vida en una justa protesta por las condiciones tan adversas y las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos. Si se inmoló o no se inmoló, es muy difícil pasar un juicio de ese tipo. Y tal vez estaba ya harto de aquello y dijo, ya pues ya me voy a morir, voy a hacerlo como quiero hacerlo yo. Cuando él, antes de morir, ya cuando llevaba de 45 días en adelante, y te lo puedo decir yo porque estuve 44 días en otra ocasión en huelga, y yo más o menos me daba cuenta, pero ya después de los 45 días ibas perdiendo la noción, y ya él era un cadáver, ¿sabes? Él era muy aseado, él se bañaba todos los días hasta que pudo. Después me dijo, Maqueta, ya no puedo bañarme más, yo quiero que tú me laves un poco y eso. Y yo le lavo, y lo lavaba, y yo le ponía la laca para que él orinara y todo eso, y le bocaba el orín, lo atendía, le daba agua, todo eso. Porque a los 48 días, que yo no vi que estaba dedicándose físicamente, pero moralmente estaba más firme que nunca, estaba convencido de que iba a ganar la pelea. Al día siguiente, a los 49, orinó sangre. Yo le puse la y orinó sangre. Yo la boqué y no le dije nada. Entonces volvió más tarde a orinar, como 2 horas después, orinó y volvió a orinar sangre. Y entonces me dice, ¿qué pasa? Le digo, no me pasa nada. Me dice, ¿qué? Estoy orinando sangre. La familia Boitel, junto a sus compañeros de presidio, recurrieron a medios de prensa internacionales para hacer conocer la agonía de Pedro Luis. Cuando Pedro le faltaban días para morir, Clara como madre, parece que sentía eso. Y me dijo, adiós, hay que denunciar esto. Entonces fuimos a la agencia de prensa francesa, en la calle Op, y ahí, frente al corresponsal francés, el periodista, Clara lloró, gritó y denunció lo que le estaba pasando al hijo, que ella sentía que se lo iban a asesinar. La voluntad de Boitel no flaqueaba. Cada día su decisión era más firme. A medida que iban pasando los días de la huelga y se deterioraba más, estaba más firme. Siempre, ni siquiera hablábamos con él, en el gesto se veía que estaba dispuesto a morirse, reclamando lo que él consideraba que era su derecho. Es propiamente uno de los mártires, quizás de las figuras más señaladas en el martirologio de la prisión cubana, la prisión política cubana. Entonces él estaba acostado ahí y se lo decía, Maqueca, esto es hasta el final, esto ya no hay cambio ya. Los últimos 3 días él no habló. Entonces en esos últimos 3 días, desesperado, las moscas empezaban ya a volar. Hubo una mañana que yo marqué 17 moscas. Ya se posaban en los labios llenos de sangre y uno las espantaba y trataba de matarla y se que iban, y eso fue unos días terribles para uno. Yo la última semana casi no comíamos allí, yo y los demás compañeros. En Pedro tuvimos ese mismo cuadro, se fue disminuyendo su fuerza, se fue alterando, él mantenía su criterio, él era un hombre de una voluntad extraordinaria. El espacio entre la vida y la muerte se cerraba. El día 50, como te dije, él habló conmigo como a las 11 de la noche y me dijo, Maqueta, quiero que me haga un favor. Los hijos míos, pues, guardia me engrojaba ahí. Diga a mi mamá que la quiero mucho, que ha hecho sufrir, pero que la quiero mucho. Cuídame a cuando tú puedas y sé buen amigo de mi hermano Armando. Y darle esta fotografía a mi mamá. Esa fue lo último que le dijo. A partir de ese momento, ya él no habló más. El día 51, vomitó en 2 oportunidades sangre de nuevo, orinó sangre. Uno dice que está agonizando cuando va camino de la muerte. La agonía también es distinta en cada persona. Unas personas están agonizando
como yo he visto compañeros nuestros, y te hablan directamente y hablan con uno y se manifiestan y se comunican. Pero el camino es hacia la muerte. La crueldad y el sadismo del régimen no solo eran contra Pedro Luis. Su madre también era víctima de la besania de los esbirros, como relata la exprisionera política Amparo Ruiz. Ella recibía llamadas que la atormentaban y a veces me decía, yo no sé si es verdad lo que me están diciendo o es mentira. El plazo se vencía. La agonía era irreversible. Entonces él hacía señas así, entonces con la mano, porque él que quiere, no hablaba, que como que le diera un masaje. Después hacía así la mano para los labios, entonces yo cogía un algodón con un poquito de agua y se lo pasaba por los labios y se veía que sentía un alivio. Y así por señas, los últimos 2 días, 51 y 52, era todo a base de señas él. El sacrificio de Boitel, su entrega a la causa por la que dio la vida, llevó a sus compañeros a reclamar la asistencia médica que él nunca quiso pedir. Había allí un silencio de todos los compañeros, un respeto por él, todo el mundo preocupado. Ya no se podía más, entonces a los 53 días yo determiné, llamé a Quirano, Quirano Gómez, que era el jefe de la DEA de nosotros, a Quirano, bajo mi responsabilidad, reúne el personal de la DEA y que de parte mía, bajo mi responsabilidad, hay que llamar a la dirección del penal y que se lleven a Boitel de aquí. En una de las huelgas de Pedro Luis, la última, dice que ella sentía en su corazón el deseo de dar una vuelta por aquel lugar. Dice, y cuando miré para allá arriba, no sé a qué lugar ella fue. Dice, miré para allá arriba y lo que yo vi fue los buitres. Yo sentía que a mi hijo le estaba pasando algo. Se mandó a buscar a Valdés, que era el teniente jefe de seguridad, y se demoró como 1 hora en venir, pero como a las 12 entró el sargento para abrir el patio. Ya nosotros no estamos saliendo ni el patio, coger el sol de allí, el patio allí, y entonces fue allá, se dirigió allí el sargento ese y vio a Boitel con la boca abierta llena de sangre y la cabeza hacia atrás, y se asustó y casi salió corriendo. Y como a la hora se apareció Valdés, habló con el jefe de la DEA, fuimos allí donde estaba Boitel, yo le levanté la sábana de Boitel y lo que vio fue un esqueleto humano, se quedó pálido, para que unas condiciones de Boitel se quedara, de Valdés se quedara así pálido o asustado, era porque vio un hombre muerto en vida. Entonces empezó a hablar allí y volví a levantarle para que lo viera. Me dijo, no, con eso es suficiente, Maqueca. Entonces él dijo, yo informaré al ministerio para la situación de Boitel, yo lo veo muy mal también, pero quiero que ustedes sepan que si fuera por mi parte yo lo dejaba morir. Pero el teniente Valdés, el hombre de la seguridad de Estado, con los presos duros, los presos recios, dijo en presencia nuestra, lo llevamos para darle asistencia médica, pero si es por mí se jode, se tiene que morir porque está fastidiado mucho. Todos nosotros nos dimos cuenta de que lo llevaban pero con la mala intención de producir un desenlace fatal para Pedro Luis Boitel. Como a eso de las 4 de la tarde, vinieron en una camilla, lo montamos en la camilla, se le puso el bastón todo lo que él quería, el reloj, y yo le puse la mano en la frente, diciendo un adiós y con la esperanza de poder volver a ver, y no fue así. Y ya él era un cadáver, ¿sabes? Cuando él lo sacaron de allí, era un cadáver, era de este tamaño, mira, así, la camilla era así, chumpado, así, era carabela todo lo que atrás, los pies eran, yo no sé si era esto mío, la muñeca mía,
Pero a mí lo que más me llamó la atención, lo chiquitico que era, porque era así. Él era bajito, pero no era tan bajito para que se quedara así. Sus amigos, testigos de la tragedia, rindieron guardia de honor al compañero que la muerte vestida de verde se llevaba. Entonces los compañeros que estaban allí pues, en la ladera se pusieron 2 filas y pasamos, y Boitel pasó en camilla entre las 2 filas de los compañeros, como diciendo el último adiós a Boitel. Yo estaba en la zona de la Estrella cuando entraron los militares con una camilla y sacaron lo que quedaba de Pedro Luis Boitel. Era un manojito de huesos, y recuerdo que la camilla comenzó sus pasos con los guardias. En la segunda planta, Pedro Luis se le descolgó un brazo y el brazo de Pedro Luis iba bamboleando al paso de los oficiales, como si fuera un reloj que se está deteniendo, que está gastando toda su cuerda. Esa es la impresión, la vivencia que me llevé yo en ese instante. Seguí con la vista todo el proyecto recorrido de la camilla hasta que llegaron a la zona de la izquierda, de donde se encontraban ellos, de la entrada del Castillo del Príncipe. Allí había una enfermería y tenían preparado un lugar especial para depositar ese manojo de hueso y lo que quedaba de Pedro Luis Boitel. La enfermería Piti del Príncipe mucho tiempo, con varios de los presos, y una buena noche, me acuerdo, que dijeron, no, ahí está Pedro Boitel en el pasillo, y no lo entraron nunca. Pedro no aceptó suspender la huelga. Conocí también que esa noche, ya estando Pedro Luis en estado de coma, le habían puesto un plato con sus alimentos junto a su lecho de muerte y que irónicamente le habían preguntado, ¿vas a comer o no vas a comer? Esos fueron los momentos finales de Pedro Luis Boitel. A pesar del tiempo que ha transcurrido, para mí estos recuerdos son desgarrantes. La forma que teníamos que inventar para mantener esa comunicación, ellos le habían tapiado la puerta de la celda con un saco de yute, ellos habían perforado 2 pequeños orificios a través de los cuales en el sistema de Morse ellos me daban los puntos y las rayas, las señales. Yo, que no tenía ese impedimento, le transmitía como si estuviera jugando con las rodillas, con una mano le daba los puntos, con otra le daba las rayas, al extremo de que oficiales llegaron a pensar que yo estaba loco, pasándome mucho tiempo allí, jugando prácticamente con mis manos. Y de esa forma, en la mañana que conocí del fallecimiento de Pedro Luis Boitel, tuve la posibilidad de transmitirles a ellos la trágica noticia, el desenlace que había tenido la huelga de hambre de Pedro Luis Boitel. Familiares, amigos y compañeros de presidio enfrentaron la represión y le rindieron tributo a su memoria a pesar de las amenazas de entrega. En el momento que ya la llamaron para darle la noticia de la muerte de Pedro Luis, yo no estaba allí. La información de la muerte de Boitel se lo dio el Departamento de la Seguridad del Estado a Noemí y a Luis Boitel. Esa información se la dio a Clara, y entonces Clara no se resistía a creer y fue al Departamento de Seguridad ahí para corroborar eso, porque en su dolor, como madre, no creía eso. Voy para allá, para casa de Clara, y estaban ya, y le dije, Noemí, ¿qué pasó? Dice, Luis, Clara estaba constantemente diciendo que quería ver a su hijo, a Pedro Luis, y el Morraval le decía, oiga, señora, cállese, cállese. Este lugar no se puede formar escándalo. Y entonces Clara seguía. Y Amora le dijo, señora, no joda más, que ya Boitel está muerto. Y Clara le dio un galletazo a Amora Valle, pero la tiró contra un sofá. Cuando ella supo de la muerte de su hijo, empezó a llorar y a abrazarse de lo presente en ese lugar. Y a llorar, me han matado a mi hijo, ¿qué voy a hacer? Fidel Castro me ha asesinado a mi hijo. Me llama Ariosa y me dice que Pedro murió en la huelga.
Y entonces me va a buscar a la casa. Yo vivo en un primer piso, la diosa me baja, fuimos a casa clara. Aquella noche, cuando me avisaron, yo llegué como a las 8 de la noche y estaba la pobre Clara sentada en un butacón destruida y la casa llena de gente. O sea que fue una cosa impactante. Era de verdad un velorio sin cadáver. No le entregaron el cadáver. Se puso una fotografía de Pedro Luis, una bandera cubana y 2 arecas. Eso era un velorio simbólico. Y en honor a la verdad, empezaron a fluir ahí cantidad de personas que habían estado presos. Se la llevaban, pero después ya la soltaban. Ya después no tuvieron más. Y aquello se llenó y se llenó. Y después todo lo que vino, inclusive la entrevista por teléfono. Y estuvimos ahí casi hasta la madrugada. En ese transcurso llegaron 2 oficiales muy jóvenes del G2 a tratar de a desalojar aquello. Y mi madre, que estaba ahí también, se levantó y fue donde estaba yo, les dijo, vaya, márchense de aquí, porque aquí hay un muerto que han matado a ustedes. Cuando la causa es justa, no se detiene la lucha. Y él rindió su vida. Los restos de Pedro Luis quedaron en poder de la dictadura. Su madre, que no pudo velarle, solo visitó su sepultura cuando las autoridades se lo indicaron. Clara, cuénteme por favor y cuéntele aquí al mundo de su hijo, de los últimos momentos de su hijo. Mi hija no se le dio asistencia médica ninguna. Mi hijo, con la salida de allá de Fidel, que él había dado orden de que lo eliminaran, me lo eliminaron aquí en cuestión de eso. El día, yo iba diario al Príncipe, señor, y todos los días ellos me decían que mi hijo estaba divinamente bien, que estaba comiendo, que estaba tomando, que estaba caminando, y que estaba de lo mejor, y mi hijo se me estaba muriendo, señor. Una tarde que yo estoy con ella, estábamos las 2 solas, tocan a la puerta. Cuando yo abro, era un policía. Que era Abraham. Entonces, ella estaba ahí. Y me dice, bueno, venimos para llevarla al cementerio, para que usted vea la tumba de su hijo. Entonces, era una orden. Es como decir, mira, o vas ahora a la tumba a ver la tumba de tu hijo, o no vas. Ella me miró y yo dije, ¿yo puedo ir con ella? Y me fui con ella. Cuando llegamos al cementerio, fuimos a una tumba. ¿Quién estaba en la tumba? ¿Quién lo sabe? Ella, pobrecita, lo que hizo fue pasarle su mano. Ella le pasaba la mano, no podía ni llorar. Te digo que eso es una de las cosas más desgarradoras que yo he visto. Ver a esa madre, esa mujer tan valiente, que siempre decía lo que tenía que decir y muy bien dicho, sin ningún temor, y estaba en shock. Hay que soportar esta pena, pero que lo que le han hecho no ha tenido nombre. Óyeme. Y fuimos al cementerio antes de ayer y lo que nos corrieron atrás perseguidoras y todo, y fuimos decentemente, que fueron más de 300 mujeres, 200 perseguidoras. Le tienen miedo hasta después de muerto, hijita. Usted tiene que pensar en el que le queda y en los nietos. ¿Ok? Después que mi hijo estuve 12 años luchando, después que se me muera como un perro, que no sé ni dónde estaba, si no me querían decidir ni dónde estaba, chica, dónde estaba eso. Todo el mundo lo sabe. Presa, para que lo sepan. 8 horas, cuando vinieron y me dijeron, tu hijo está muerto, ya lo hemos enterrado, y tuve presa, me tuvieron ahí. Me hicieron atrocidades, coño. Pedro Luis Boitel dejó una rica herencia. La madurez política que le caracterizó le permitió vislumbrar el tipo de lucha que se impondría en el transcurso de los años. Pero Luis siempre estaba denunciando la situación de los derechos humanos en Cuba, esas violaciones constantes. Pero Luis siempre estaba haciendo noticias, mandando denuncias a sus amigos. Bueno, de que era un hombre muy bien relacionado en el exterior. Y de Pedro Luis yo aprendí la importancia que tenía
la denuncia de la situación de los derechos humanos, cuando mucha gente creía que el gobierno de Cuba eso sencillamente no le importaba. Ya Boitel me había dado una orientación cómo se podía trabajar en la calle y cómo se podía hacer algo. Pero una de las cosas principales era denunciar los horrores que estaban sucediendo en la prisión. Fue mi gran inspiración y mi gran maestro. Yo no hice nada más que seguir todo aquello que aprendí de Pedro Luis. Recuerda que cuando yo llegué a la cárcel yo tenía 21 años apenas. Sí, Pedro Luis fue mi maestro, mi amigo y una gran inspiración para mí, no en la cárcel, sino siempre. Porque soy diferente y no veo el mundo igual. Quiero agradecer la tarde, tengo lluvias por mirar y admirar. El Directorio Democrático Cubano, una organización integrada por jóvenes exiliados, desarrolló un intenso trabajo para hacer conocer el sacrificio de Pedro Luis Boitel y divulgar entre los jóvenes del hemisferio y de Cuba su patriótica gesta. Para el Directorio Democrático Cubano, recuperar la figura de Boitel, rescatarla, ha significado encontrar un enlace, una transición muy palpable entre el método de lucha armada y el método de lucha anterior que derrocó a Batista y un nuevo método de lucha que nació dentro de las prisiones, que nosotros pensamos que su iniciador fue Pedro Luis Boitel y que busca precisamente la denuncia de la violación a los derechos humanos, pero sobre todo la resistencia ante la imposición, la afirmación de la dignidad humana frente al intento del régimen de socavar la moral y los principios de aquellos que tienen sujetos a su régimen de severidad dentro de las prisiones. Ese rescate de la dignidad humana que inició Boitel en el largo presidio político cubano es lo que nos inspiró a nosotros a rescatarlo como una figura emblemática que desde el fondo de la prisión más oscura trató de rescatar su dignidad y con ella el alma de la nación cubana. En la isla, jóvenes que no habían nacido cuando Boitel entregó su vida, conocieron de su heroísmo y lo convirtieron en una de las banderas de la resistencia. A la prisión Kilo 8, la especial de Cuba. Y ahí conocí a Antunes. Hicimos varias huelgas de hambre y ya a mediados de año, pues debido a una idea que partió de Antunes. Berta Antunes, hermana de Jorge Luis García Pérez Antunes, evoca cómo su hermano, rodeado de un grupo de jóvenes prisioneros políticos, más de 20 años después de la muerte de Pedro Luis, constituyen el presidio político Pedro Luis Boitel. Se constituye la organización Pedro Luis Boitel en la prisión Kilo 8 en la provincia de Camagüey. Ha sido siempre un orgullo para mí haber sido fundador y iniciador del presidio político Pedro Luis Boitel en la prisión de Kilo 8. Descubren a esta persona que pasa a ser bandera del presidio político cubano, Pedro Luis Boitel. Ellos pues lo conocen, es como decía la propia seguridad del Estado, ¿quién desempolvó esta historia? Bueno, pues la desempolvaron los presos políticos en esa prisión. Damos porque Berta Antunes fuera presidenta y me enorgullece porque nos representó excelentemente. Agrupamos una organización y le pusimos por nombre Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Le pusimos Pedro Luis Boitel, bueno, porque éramos las voces de ellos y ya ellos eran el presidio político cubano Pedro Luis Boitel. Mi madre, Milagros Bárbara Díaz González, que fue delegada de las provincias Ciego Camagüey. Cuando los presos políticos convocaban a una huelga de hambre, nosotros los familiares que habíamos iniciado el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, pues convocábamos a estar fuera de la prisión. Allí nos sentábamos, leíamos libros, pero la guarnición del penal siempre se veía preocupada. Los seguidores de la memoria de Boitel
se dedicaron a investigar sobre su vida y su muerte. Y un día decidieron ir en busca del lugar donde descansan sus restos. En la segunda visita que le hicimos a Pedro Luis Boiter ya había montado todo un operativo allí de la seguridad del Estado y había un nombre falso en la tumba de Pedro Luis Boiter también. Ya habían puesto otro nombre que no se correspondía en nada, pero que sabíamos que esa era la tumba. Y aún así con ese nombre allí continuamos yendo y allí continúa yendo la oposición cubana. Este 25 de mayo, allí fue la oposición cubana. Allí se le rinde homenaje a ese mártir al que creo que todos los cubanos debemos conocer y convertirlo finalmente en nuestra bandera, porque fue una persona que supo sacrificarse, supo darlo todo por nuestra patria, por la libertad, por un cambio, porque Cuba no se convirtiera en lo que es hoy. Pero Luis Boiter simboliza la resistencia de otros hombres que incluso al igual que él cayeron dentro de la cárcel. Estoy hablando de Julio Tantesier, estoy hablando de Ernesto Madruga, primer mártir del presidio político, estamos hablando de César Páez. Reitero, pero Luis Boiter simboliza la resistencia dentro de las cárceles cubanas, la resistencia a dos dictaduras. No hay dictadura buena ni mala, son dictaduras. Pero Luis Boiter combatió, entregó lo más sagrado, lo más preciado. Primero la libertad y después su vida en aras de esta causa. Por tanto, más Boiter significa para nosotros lo que es un símbolo. Y porque soy diferente y no veo el mundo igual, quiero agradecer la tarde. Tengo lluvias por mirar y admirar. Pensarán que es rebeldía, creerán que es vanidad. Por mi empeño en renacer es que hay frases por decir y mil cosas por hacer. Muriendo a plazos, viviendo en paz. Mi cuerpo es mi arma, es mi escudo, es mi puñal. Morir a plazos, vivir feliz. Mi mente es libre, mi alma también lo es. Aún muriendo a plazos, quiero ver un nuevo día, oler otro amanecer. Si este es el precio del viento, lo pagaré con sonrisas, con